si vuelve al poder y eventualmente el futuro del peronismo. Bueno, ya están en nuestros estudios José Ignacio de Mendiguren, diputado del Frente Renovador. Está también con nosotros Miguel Ángel Toma, hace tiempo no lo veía Toma, dirigente del justicialismo. Ahora le voy a preguntar, digamos, cómo está viendo toda esta movida del peronismo, lo conoce bien Toma. Está José Cano, que es diputado nacional de la Unión Cívica Radical, y obviamente del espacio de Cambiemos por Tucumán. Y está también con nosotros Andrés de Leo, que es senador nacional provincial de Cambiemos, un hombre de Elisa Carrió, ¿no? Ahora le voy a preguntar, ¿dónde aparece en todo este juego Elisa Carrió? En todo este juego político muy delicado que tiene por un lado Cambiemos y por otro lado la oposición. A ver, le pregunto, no sé, quiero empezar con Mendiguren un poco porque ayer mostraron esta foto. A ver, ¿qué es lo que significa esta foto en términos políticos? Primero, yo creo que es un gran alivio para la economía hoy, como es por lo que estaban hablando, que aparezca con fuerza una alternativa. Yo creo que el error grave del gobierno, que lo ha utilizado hasta ahora, que es en polarizar, Cristina, fue el primer obstáculo. Yo vengo de Washington, el primer obstáculo para traer inversiones. Si el mismo gobierno dice, estoy tan débil, cuidado, porque viene Cristina, que se olvide que va a haber ingreso de capitales hasta que se defina lo político. Entonces yo creo que ayer, desde ese punto de vista, es algo que se está viendo que hay una posibilidad de un espacio que no tiene que ver con Cristina, que es el pasado y todo lo que ha pasado, ni con la continuidad de esto. Sí, lo primero es positivo. Segundo, que acaba de decir lo que hay que demostrar concretamente, que hay un plan económico distinto y alternativa. Nunca compartí tanto la exposición que hiciste al principio, donde acá el problema, lo que estamos diciendo, nosotros estuvimos con el fondo el sábado pasado. El mismo fondo dice, miren, esto no es, nosotros no aportamos un plan de crecimiento, aportamos un plan de estabilización. Ahora, bueno, la estabilización tiene que ver, estabilizo y después, ¿qué hago? Y esto no hay plan. El gobierno creo que ha demostrado que ha tenido falta de plan económico desde el inicio, a tal punto que todas las variables que fueron el eje de su campaña, la cambiaron. No iban a devaluar, devaluaron, no iban a poner retenciones, pusieron. Quiere decir que las circunstancias, es decir, el mercado les hizo el plan económico al gobierno. Y ahora han tomado el del fondo. Lo que no muestra el gobierno, como vos bien lo decís, ¿qué hacemos después de esto? ¿Qué va a pasar de la economía? ¿Hacia dónde vamos después de que haya que pagar esta deuda? Por eso nosotros hablamos de la posibilidad que terminado el gobierno, si le queda al próximo gobierno toda la deuda por delante, recibimos una economía que viene de no crecer, ya dicho por el mismo gobierno, hay que sentarse a ver de nuevo, ¿no? A ver, Cano. Vamos a coincidir todos con tu análisis, y me parece que lo más importante del análisis es de qué manera conjugamos la política con la economía. Porque, digamos, separar la política y la economía me parece que cometeríamos errores que ya lo cometimos en la historia más reciente. Digamos, la construcción de una alternativa política siempre en una democracia es buena. Y me parece que el gobierno nacional, desde que asumimos, nos hicimos cargo también de una situación estructural que vos también la marcaste muy bien, con un país que obviamente estaba quebrado. Me parece que subestimamos la situación económica de la Argentina. Algunos datos que no son discutibles, son totalmente objetivos y comprobables. Del 2007 al 2015 destruimos la matriz energética. Del 2011 al 2015 bajamos un 30% las exportaciones. Entonces, cuando el gobierno asumió, me parece, la subestimación de la situación macroeconómica, de la situación estructural que viene de hace mucho tiempo y que me parece que debería ser el eje del debate de la Argentina que viene. Me parece que deberíamos, las fuerzas políticas que compitan por la conducción del gobierno a partir del 2019, el debate debería ser de qué manera nosotros salimos de la situación en la que nos encontramos. Y la verdad que cuando uno analiza y mira solamente el vaso medio vacío y no analizamos que hubo gestos institucionales que tienen que ver con la política, que es un mensaje también a la economía, sobre todo a quienes nos miran desde afuera, como por ejemplo la convocatoria del presidente a todos los gobernadores, no solamente a los que el fallo de la Corte había beneficiado con el 15%, que también responde a un modelo político del cual tenemos que salir. Un gobierno que maneja absolutamente los recursos y que había una expresidenta, por ejemplo, que durante 1 año y medio no recibió al exgobernador Peralta de Santa Cruz porque había manifestado cuestiones que a la expresidenta le molestaron. Cierro con esto.
se convocó a todos los presidentes, a todos los gobernadores. Eso le significó al final de septiembre de transferencia de recursos que antes manejaba discrecionalmente el gobierno que se fue a las provincias, 400.000 millones de pesos. Y eso ha hecho, entre otras cosas, que hoy las provincias estén desendeudadas, la mayoría. El debate que también tenemos que poner en la mesa, ¿qué han hecho las provincias con esos recursos? ¿Qué hacen las provincias con esos recursos que antes manejaban López y Devido y Cristina y que hoy los manejan ellos? Yo te podría dar ejemplo de varias provincias que esos recursos han ido a gasto corriente. A ver, yo creo que lo que estamos discutiendo en Argentina, por eso, más allá de esta foto, yo insisto, en esta foto están buena parte de los gobernadores que le dieron gobernabilidad a Macri, que Macri pueda tener elecciones, que los argentinos podamos tener elecciones. Que fueron parte durante 12 años y complacientes de políticas que también llevaron al país a una situación de quebranto. A ver, el presidente llegó a una debilidad tal con la economía chocada como está este año, que si alguno de los 10 gobernadores que están dando vuelta y que son los que le acordaron el presupuesto, tal vez estos mismos gobernadores, claro, tienen que pagar sueldo a fin de mes, tienen que gobernar sus provincias, tienen una responsabilidad importante la provincia, para llegar. Maxi. No fue, está bien, por pero amor, lo que quiero digamos. decir, a ver si entendemos. Si no había presupuesto o si directamente decían nosotros no queremos el acuerdo con el fondo no le firmaba nada, más allá del apoyo de Trump o lo que sea. Y Argentina no tenía este plan de emergencia que es tener elecciones en el 2019. Ese es el plan de emergencia. En algún momento toda la dirigencia política tenemos que apelar a la sensatez. Bueno, hubo sensatez para eso. Bueno. Hubo sensatez para eso. La pregunta es, ¿va a haber sensatez de toda la dirigencia política, incluida oposición y gobierno, para que el próximo presidente no vuelva a chocar a los pocos meses de asumir? Es que estos son problemas recurrentes que lo va a tener Macri, quien gobierne. sea Cristina o sea alguien del peronismo alternativo. A ver, Miguel Ángel Toma. Bueno, yo lo que creo que esta foto no es solamente una foto. Es la expresión más clara de que el intento permanente de algunos sectores muy reaccionarios de vincular peronismo con kirchnerismo y decir son todo lo mismo, se cae. Y no solo se cae por la foto, sino que se cae por el contenido del documento que ayer surgió claramente de este encuentro. Por otro lado, y yendo a la idea que planteabas vos, Maxi, este sector le ha dado no solo la ley de presupuesto al gobierno, le ha dado más de 100 leyes que le generaron gobernabilidad. Es decir, acá el debate, y esto lo tiene que entender el oficialismo, no puede seguir siendo que por una cuestión de especulación electoral de quien hoy gobierna, la siga construyendo a Cristina Fernández, que es precisamente la inestabilidad y la no gobernabilidad. Y entender que con quien se puede dialogar y reconstruir un sistema de convivencia que nos permita superar esta crisis, gobierne quien gobierne a partir del 2020, es dejar de especular electoralmente para sentarse a pensar con quién puedo reconstruir un país, gane quien gane. Y esto me parece que es lo acá que hay un tema de fondo. Coincido en que hay un sector del peronismo que desde el primer momento estuvo dispuesto al diálogo, acompañó, aportó. Ahora, endilgarle al gobierno que Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo un determinante político y que en cualquier encuesta que uno la mida hay un sector de la sociedad argentina que la tiene entre sus preferencias, me parece que es mucho. Cuando uno va a la provincia de Buenos Aires, es decir, responsabilizar a Cambiemos, a una estrategia del gobierno, que Cristina tenga un 30%, un 23%, un 25%, la adhesión no tiene que ver con una decisión del gobierno, tiene que ver con un hecho de la realidad. Te sugiero que hables con Jaime Durán Barba. Bien, pero se te van a desaparecer todas para agregar, yo creo que hay más coincidencias que disidencias. Andrés de Leo Sí, en lo que se ha dicho cívica, acá. Alicia Carrió. Quiero decir lo siguiente, me parece que tenemos que reconocer que la economía desde hace muchos años, inclusive en nuestro gobierno, ha querido corregirse con anabólicos y eso está claro que no ha funcionado. Me parece que hay un punto de partida más allá del momento difícil que atravesamos y que eso genera zozobra e incertidumbre, es que el equilibrio fiscal, por lo menos un equilibrio lo que tiene que ver con el déficit fiscal cero, en lo que tiene que ver con el déficit primario, y la posibilidad de que la Argentina se encamine hacia una balanza comercial favorable, me parece que da un punto de partida a cualquier gobierno o a cualquier plan económico que quiera instalarse. Y eso yo creo que tiene que ser parte del debate, inclusive del año eleccionario.
Quiero mencionar lo siguiente, esta foto o esta propuesta o esto que se ha mencionado respecto a los 2 o 3 años de acompañamiento, un sector del peronismo para aportar gobernabilidad, que no es ni más ni menos que devolver el gesto que ha tenido el gobierno nacional con el pacto fiscal que permitió, como bien lo dice Cano, a equilibrar las cuentas públicas de los gobiernos de la provincia. Previsionales de las provincias. Ahora se pone a prueba, ¿sabe dónde? En la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires nosotros estamos con el tratamiento del presupuesto y ahí vamos a ver si esta foto que está aquí tiene alguna réplica con una foto que hubo ayer de intendentes del peronismo que se unificó y que está haciendo críticas cuando en la provincia de Buenos Aires, lo menciono porque es clave la provincia, nunca los intendentes de todos los partidos políticos han tenido la posibilidad de contar con recursos coparticipables de tanta obra pública como en estos 2 años a ver, y medio. acá también se empieza a jugar, y ahora vamos de nuevo a la de se sale o no se sale, pero acá lo que se empieza a jugar, poneme la de se sale o no se sale, a un espacio que empieza hoy a presentarse con 8 gobernadores atrás, 2 candidatos, no sé si se va a sumar ahí Schiaretti o va a jugar por la reelección en su provincia, pero seguramente Urtubey y Massa, que claro, que si acá se viene la polarización, el kirchnerismo, el discurso es, estos son los traidores que le dieron gobernabilidad a Macri para que haga este desastre económico. Y el discurso de acá es, estos son los kirchneristas de siempre que están disfrazados y que muchos estuvieron en el gobierno del kirchnerismo. Entonces, ojo con la dinámica va a ser la estrategia. que se empieza a jugar. Eso es una estrategia perfecta, si se quiere, Durán Barba de este lado. De este lado, no sé quién verdaderamente está asesorando muy inteligentemente a Cristina que hable lo menos posible. Pero claramente esa estrategia, atención que puede tener un escenario muy complicado, no para la dirigencia política, que en última instancia después pensará en otros proyectos a futuro muy cómodamente, sino para los argentinos. Maxi, acá estamos discutiendo, insisto, ¿se sale o no se sale de esta situación? Y no hay fórmulas mágicas. En el medio de este debate, subestimamos a la gente. Digamos, en mi provincia, Mansur le tiene que explicar a la sociedad argentina que él no es kirchnerista, que es peronista. Ahora es peronista, no es kirchnerista. Fue ministro de Salud, acompañó al gobierno nacional. Entonces, la internalización... Pero una pregunta. La internalización... Ocaña, que fue ministra de Salud de Cambiemos. ¿Qué le hacemos? Maxi, el Lustó, que fue el ministro de Economía. Cobos, que fue el vicepresidente de... La internalización que tiene la gente de vincular al kirchnerismo con el peronismo es una cuestión que existe. Ahora, se plantea que el gobierno, digamos, que cambiemos el que quiere instalar que el kirchnerismo es peronismo. Digamos, formó parte de un esquema político. Te digo más, la última elección del Consejo de la Magistratura. La discusión de fondo del Consejo de la Magistratura tiene que ver con que si el modelo de estos 3 años fue exitoso o no. Digo, 37 juicios políticos, 14 jueces renunciados, 30 jueces destituidos. Resulta que ahí forman parte de todo el mismo esquema y va Guado de Pedro al Consejo de la Magistratura que está involucrado en causa investigado por la justicia. Entonces, la discusión de la política con la economía, de cómo transitamos un camino distinto y nos hacemos cargo cada uno del pasado, tiene que formar parte del eje del debate en la Argentina. Discúlpeme, Cano, pero si algo tuvo el gobierno, precisamente, porque esto que hablamos de la convivencia democrática fue en el año 2016, donde el Congreso sacó todas las leyes, 104 leyes. Ya en el 2017, el gobierno no convocó más a una sola sesión ordinaria, convocó sesiones especiales. Y en el 2018 cerró el Congreso. El diálogo de ustedes son para mí kirchneristas más moderados, pero no son exactamente igual, con la diferencia que el kirchnerismo... A ver, te la dice ahí que te lo digo de buena fe, en la forma que avasallan en el Congreso. Por favor, una foto que parecía, disculpa, algo que debería formar parte de la institucionalidad en la Argentina. Pareció extraño la foto en Olivo, cuando asumió el presidente con todos los gobernadores. Parece extraño que cada debate del presupuesto vengan los ministros de Economía de las provincias. Un segundo. Entonces, Primero, ¿vos ¿qué es creés la que somos democracia? los mismos que el kirchnerismo? Por favor. Y los métodos que utilizaron... A ver, un segundo. Todos se tiran con el kirchnerismo. Miren lo que tuiteó Aníbal Fernández. Por eso insisto, acá hay una cuestión de responsabilidad, ¿no? Si obviamente hay funcionarios del actual gobierno que formaron parte del kirchnerismo, todos los gobernadores del peronismo estuvieron con el kirchnerismo. Bueno, no nos hagan cargo a nosotros de eso. Massa es el que primero rompe
en un acuerdo político con Macri en la provincia de Buenos Aires. De hecho, varios de los macristas iban a la lista de Massa. Vinieron. Entonces, en el 2013, en la provincia de Buenos Aires. Ahora, si la usina de marketing de Cambiemos va a ser, son todo lo mismo que el kirchnerismo. Y la usina de marketing del kirchnerismo son los traidores de Cambiemos. Bueno, fíjense lo que pone Aníbal Fernández, ¿no? Tuitea una nota que apareció en un portal político. El peronismo dialoguista sumó a 7 gobernadores. Pero pónganme la nota. La nota decía un espacio funcional a Mauricio Macri. Sí. Digamos, o le hacen el juego a Mauricio Macri por la idea esta de que dividen la oposición. Sí, digamos, el título de la nota era son funcionales a Macri, porque dividen a la oposición. Hay un dato mira la industria de trolls del oficialismo. Ahí se te das cuenta que instrucciones bajas. Seguir dividiendo. Bueno, pero acá esa viene del kirchnerismo. A ver, pero Maxi, yo lo que digo es, la verdad es que no vamos a poder salir de ese debate político hasta tanto y cuando quienes hayan participado de una u otra forma en el proceso anterior no digan claramente, no fijen su posición, qué es lo que ocurrió en la Argentina, en la matriz de corrupción durante muchos años y cómo salimos de esto hacia ahora. Porque en realidad muchos hablan que lo que estuvo está mal, pero por abajo hablan de una especie de punto final respecto a las causas de corrupción. Por eso no. ¿Hablas del gobierno? No. Yo creo que ahí es donde está. Bueno, a ver, yo creo que el oficialismo porque es el que cuando quiere vos parar mencionás la investigación entre Graciela Ocaña y Mansur, la posición sobre no sobre su participación, sino en el momento de participación, en el momento que se va, y lo que ella menciona del gobierno anterior es hago una pregunta. ¿Y eso hace a la credibilidad o no? Y lo dije porque no creo yo esto de Graciela Ocaña. La doctora Carrió, hay una grabación. Dijo, yo no puedo estar al lado de Ocaña porque agarró un cheque de $2 millones de Rudy, Ulloa y Gore. ¿Está bien? entonces... Perdón, pero no entremos en la chicana, digamos, porque entre Margarita Stolbizer y Graciela Ocaña, entramos a ver quién estuvo más cerca. No, pero es porque estamos mirando... Margarita Stolbizer nunca fue integrante del gobierno anterior. Nunca fue. Y lo ha denunciado. Claro. Nunca formó parte. Claro que no. Graciela Ocaña sí. ¿Sí? Lo ha denunciado, pero sí formó parte. Bueno, pero eso Margarita Stolbizer hizo un armado político en los últimos años con parte del peronismo. Como hizo Macri en el 2013. Pero Maxi, estamos hablando de dos cosas distintas. Todo el que estuvo en el kirchnerismo pero digo para mirar para adelante. Exactamente. A ver, pero yo digo para mirar para adelante. Yo también quiero mirar. Perdón. Acá, fíjense lo que yo les decía, ¿no? Esto viene del kirchnerismo. Dice, funcionales a Macri. PJ alternativo se mostró con gobernadores. Esto pone funcionales a Macri. Digamos, hoy el gobierno festeja con esta foto. Salvo que digan que Aníbal Fernández es un troll de Cambiemos. Bueno, entonces, novedoso. ¿este espacio funcional a Macri? Le pregunto a... Nosotros creemos que la construcción, repito, la construcción de una alternativa política, donde podamos poner en la mesa los temas que tienen que ver, entre otras cosas, ¿de qué manera se recupera la economía? ¿De qué manera? Si no tenemos un sistema de transporte en la Argentina y el 97% de nuestra producción que sacamos es por camión, obviamente un país inviable. Si no recuperamos nuestra hidrovía, si no construimos puertos, si no recuperamos el ferrocarril, cosas que se están haciendo y que no se ven. Ahora, vos entendés que en el modelo no coincidimos. La forma que ustedes conciben de cómo se sale está diametralmente opuesta a lo que pensamos nosotros. Todos queremos camiones, todos queremos estabilidad, pero el tema es cómo llegás. Yo creo que por este camino van a profundizar la crisis y vamos a llegar a un periodo donde vos tenés que discutir crecimiento. Todavía no conocemos el modelo de ustedes. Sí, pero cómo no. Se lo entregamos al jefe de gabinete en la primera sesión que visitó, le entregamos el libro, creo que ni lo leyó todavía. A ver, sumo a Pablo Bolín. Pablo, uno ve la discusión política. Yo digo que se van a tirar con todo. Acá no va a haber ningún acuerdo político amplio, ni de la oposición, ni del gobierno. Tu ambición. Acá no hay. Vamos a una elección como siempre fue en la Argentina, digamos. El argentino que tiene capacidad de ahorro, refugiándose como puede en el dólar. El resto viendo. Sería un fracaso. Y bueno, pero así han sido las últimas elecciones en los últimos 10 años, 20 años, no sé. A ver qué dijo Pichetto. Es momento de hacer posible la esperanza, vamos a trabajar para ofrecer una alternativa federal
desde la generosidad y el convencimiento de que nuestro país tiene derecho a otro gobierno. Otro camino, bueno, hay alternativa. A ver. No, digo que tu ambición de tener una campaña política constructiva y viendo a ver cómo se sale, es ambición. ¿Cómo bajás el riesgo país? Porque es muy interesante. Duhovne dice, acá hay un riesgo político. Bueno, vos sos el ministro de Economía, decime cómo lo bajás. No, lo primero que hay que hacer para bajar el riesgo país, quizá hemos ido muy rápido al cómo se sale. Hay que ver cómo se llega. Por más que parece que se canalizó un poquito el desorden, vamos a ver cómo se llega. Porque el riesgo país, lamentablemente, depende más del mes a mes que del 2021, aunque a veces también tiene que ver. Entonces acá hay tres preguntas que se mezclan con la campaña política. Uno, ¿puede haber otro lío cambiario de acá? ¿Puede haber otra devaluación fuerte y desastrosa? Ni. No, porque el mercado cambiario se ajustó bastante a los golpazos, pero se ajustó bastante. Se desplomaron las importaciones, no viaja más nadie afuera y el atesoramiento, el colchoncito está mucho más... La gente no tiene plata para comprar mucho dólares. más finito. Ahora, ¿por qué? Sí, justamente por la campaña electoral. Todas las elecciones en Argentina, cuando llega junio, que se van a conocer los candidatos, ¿sí? Y ahí empieza la dolarización y el colchón, y hay que ver qué pasa. Con esta campaña política muestra que estamos teniendo en las últimas semanas, tenés razón que puede ser que salte de nuevo la dolarización. ¿Baja la inflación? 2. Porque todo esto está bien, pero si dentro de 2 o 3 meses no vemos ya una inflación más baja de la que estamos teniendo, no sé cómo va a ser el tránsito de acá a unos meses. Yo creo que sí, baja la inflación. También a los porrazos. A la recesión pura, a la recesión pura. A lo Pedro Picapiedra. Así, pero va a bajar. 3, clave. ¿Salimos de la recesión de acá a 10 meses, 6 meses, 8 meses? Para mí, no. No salimos de la recesión. Solo hay una cosecha al final del túnel que si llueve lo justo y necesario nos va a ayudar. Pero empalma con todo este lío. Empalma con el lío de la campaña, empalma con el lío de... O sea, ¿puede haber lío cambiario? Ni. ¿Puede bajar la inflación? Sí. ¿Puede haber reactivación? Para mí, no. Ese combo yo creo que va a definir cómo se va dando la campaña electoral. ¿Sabés lo que pasa? Es que en ese escenario, también el gobierno, es cierto, hay que reconocerlo, está en una encerrona. Como en el mejor de los casos, apuesta el gobierno a tener una economía que no te selle el destino electoral, digamos, que no te haga categóricamente perder la elección, sino que sea una economía que ni te sume votos, pero que no te derrumbe los votos. Es lo único que le queda. Que te estabilice la cosa y bueno, necesita hacer campaña con otra cosa. ¿Y cuál es la campaña que va a hacer el gobierno? Que va a ir a los piñazos con Cristina, Claro. bueno, las causas de corrupción, De digamos, manual. mostrando ese Pero contraste. solo puede hacer campaña con esas cosas si las 3 preguntas que yo me hice se contestan Si la economía relativamente... va suavemente hacia fin de año. Y así todo, tampoco creo que sea tan fácil separar a la economía en una campaña presidencial. Ahora, Una cosa es una Y es legislativa, muy loco pensar, bueno, que el gobierno sabe que está en esta encerrona y llama a una especie de acuerdo político diciendo a principio de año que viene, diciendo, bueno, a ver, cualquiera sea el nuevo presidente a partir del 2020. En estos ejes estamos de acuerdo. Argentina tiene que tener estos ejes. Levanta el guante de que tiraron ayer los gobernadores con Urtubey y con Massa y dice, bueno, Ojalá, yo a ver, creo que no lo pongámonos de sienten. acuerdo en 3 o 4 puntos fundamentales. ¿Qué hacemos con el FMI? ¿Cómo sigue el tema fiscal? No sé, ¿qué va a hacer Argentina en términos institucionales? 4 o 5 puntos. ¿Es descabellado pensar Pero eso? No sé si es descabellado, no sé si es confiar o no en la clase política, pero el acuerdo con el Fondo Monetario, vos lees la letra chica del acuerdo y lo dice explícitamente. El acuerdo con el fondo, yo nunca vi un acuerdo así. Explicita de que los partidos de la oposición tienen que dar el acuerdo al presupuesto y el tipo de desembolso que hace y la forma en que está el gráfico que vos mostraste al principio del programa, casi que te diría, entre comillas, que el fondo quiere abrochar a todos. Me parece que por ese lado... diría lo Nosotros siguiente, tenemos con eso, perdóname, porque El acuerdo con el fondo es un poco mentiroso, porque el acuerdo con el fondo dice que como apoyaron el presupuesto Claro. la oposición, hay un consenso general en toda la Argentina de que este es el camino y que el acuerdo con el fondo es el camino. Y la verdad que no es así.
La verdad que los que aprobaron el presupuesto y acompañaron desde la oposición al gobierno lo hicieron para que el gobierno tuviera y los argentinos tuviéramos la posibilidad de que no estalle hoy todo por los aires. Obviamente. Pero hay diferencias profundas respecto a cómo sigue la economía. Agregale al argumento que las provincias reciben más recursos. Yo no creo que ningún gobernador se siente a firmar un acuerdo que no le es favorable a las provincias. De hecho, cuando asumimos, la mayoría de las provincias, Santa Cruz no tenía para pagar sueldo. Hoy están todas las provincias con sus cuentas fiscales en orden. Si no es que se han sentado por un gesto republicano, se han sentado, que nosotros valoramos porque esa es la manera de la construcción de política pública, pero porque el acuerdo fue favorable para la provincia. Mi provincia, solamente en el acuerdo del 15%, el primer año recibió 3.700 millones, el segundo año 4.200, este año 7.000 millones. Pero, Perdón, sí, acá hay un problema. Yo quiero recordar esto porque se habla mucho. Si algo las provincias cobraron, el Frente Renovador tuvo mucho que ver, porque el presidente mandaba un decreto de necesidad y urgencia que anulaba el fallo de la Corte para que le dé más, para que disponga de estos fondos. Y nosotros, como teníamos la posibilidad de convalidar, le dimos, no se convalida. No anulaba el fallo. Pedimos el 15%. Anulaba un decreto de Cristina que era absolutamente demagógico, pero le negó 12 años. Gracias a una negociación nuestra se pudo. Si nosotros empezamos a respetar la institucionalidad, yo en el 2009 era senador, acompañé a 3 gobernadores, solamente a 3, al gobernador de Santa Fe, al de Córdoba y al San Luis, ante la Corte Suprema, como amigo de la Corte, a reclamar el 15%. El resto no dijo absolutamente nada. Coincidís que el 15% fue un coso que juntos trabajamos. Pero seguro, pero el presidente, política del presidente. Pero eso es lo que hay que repetir. Eso es lo que repetimos más. El presidente pudo mandar pudo esperar que todos judicialicen, como por ejemplo ocurre muchas veces con los fallos de los juicios de ANSES. Digo, en ese hubo un gesto del gobierno nacional y acompañado, hay que decirlo, por muchísimos sectores. ¿Por qué no hablamos? Porque la verdad que si no queda que se resolvió la cosa en las provincias. Alicia quiere encerrar sus cuentas fiscales, además de que recibe más fondos de la nación que lo que recibía antes. Porque le dio 5% de aumento a los empleados estatales. Y los gobernadores licuaron los gastos salariales, que lo pueden licuar porque no tienen ley de indexación como tiene la nación. Yo creo que todos Entonces, somos el ajuste que están sufriendo los argentinos no es solamente en Capital y en Gran Buenos Aires. Seguro. Es en todo el país. Un ajuste muy fuerte. Maxi, todos somos, creo, contestes de que lo que, digamos, de este plan, de este acercamiento o de buscar el financiamiento del Fondo Monetario Internacional, es un plan para enderezar el buque. No es lo que va a dar, digamos, o el plan que tenemos que discutir de crecimiento. El plan de crecimiento estará discutido si vamos a seguir alimentando con las bajas impositivas, por ejemplo, el fomento a la inversión, como se ha hecho con la baja de ingresos brutos en muchas provincias, si vamos a estar apuntando por ahí. Todo eso. Desapareció. Pero tenemos que todo eso ya está, ya fue, desapareció. No, pero es lo que hay que discutir. Yo digo que el presidente está en un momento fascinante. Todo lo que él creía que tenía que hacer está haciendo todo lo opuesto. Digamos, todo lo que dijimos de ingreso bruto y demás, las provincias para compensar lo que le cortaban del fondo de la soja, aumentaron todo. No, la provincia de Buenos Aires no. No, son casi 20.000 millones de pesos que este año. La provincia de Buenos Aires no. 11.000 millones. Vamos a ver cómo hace la provincia de Buenos Aires para compensar 20.000 millones de pesos de subsidios al transporte con los aumentos colectivos, que lo mismo va a haber en el área metropolitana. Con mayor coparticipación, como con el consenso fiscal que se hizo en el 2017. Yo creo que va a tener que cobrar, que va a tener que recortar un poquito de obra pública también la provincia de Buenos Aires para que cerrar las cuentas. Pero vos, no solamente que le va a mandar más plata. Pero hay que reconocer, la obra pública en la provincia de Buenos Aires en estos 2 años fue récord. En los 135 municipios de la provincia fue récord y está previsto para este presupuesto el 6%, que es el doble de lo que invertía Scioli. A ver. María Eugenia primero tiene que le aprueben el presupuesto. Y es lo que está, por eso yo mencionaba que ahí hay una prueba de fuego de cómo va a actuar el peronismo en eso. Pero yo quería decir algo, a ver, a propósito de lo que decía Pablo Goldín. El gobierno tiene, más allá de que tiene la caja y demás, tiene un poder diferente, ¿no? Por lo que vos también decías, está haciendo todo lo contrario de lo que dijo Macri, hoy. Ahora, tiene un alivio que no es menor, que es justamente el acuerdo con el fondo. Ahora, por un lado, se reúnen 8 gobernadores, como veíamos antes también. Hoy el propio Urtubey dijo, porque le preguntaron, ¿van a acercarse al kirchnerismo en una interna y demás? No, si hiciéramos eso, estaríamos traicionando a quienes nos están siguiendo. Además, están buscando que alrededor de 50 legisladores estén junto con ellos en esta alianza que va a enfrentar, teóricamente, al kirchnerismo con el Consejo Nacional del Justicialismo de la calle Mateu y con Macri. Ahora,
Macri no la tiene fácil, digo, en el sentido de decir, a ver, ¿quién va a ser candidato? Porque todavía no lo saben los otros sectores. Y Aníbal Fernández, hoy o hace algunas horas, dijo, Cristina está elongando. Cristina está elongando. Es decir, lo que quiere decir es que Cristina se va a presentar. Digamos, el escenario va a ser ese con algunos de los candidatos de la foto de ayer. A ver, fíjense lo que está pasando en términos de confianza, digamos, porque acá también hay una desconfianza grande del poder económico, que es la otra cuestión que hay que analizar a partir también de lo que apareció en la foto de ayer. Acá hay un poder económico, local e internacional, que ha perdido la confianza en el gobierno, y lo dice muy explícitamente, que teme el regreso de Cristina, que efectivamente le genera pavor el regreso de Cristina, y que hace rato está reclamando algún tipo de consenso político para ver a dónde va la Argentina. Fíjense lo que dice Cristiano Rattasi, que debe ser uno de los amigos del presidente de hace mucho tiempo. Se conoce Fiscal con de Macri. Fiscal de mesa en La Matanza. ¿Hace cuánto tiempo se conoce Rattasi? Con el presidente Macri. Ponémelo, no me lo saques a Cristiano de acá. Se conoce hace mucho tiempo y que ha apoyado, nadie lo puede tildar de kirchnerista a Cristiano Rattasi. Pero esto es del 2015 para acá, mal no o le una fue cuestión con el kirchnerismo. estructural de la Argentina, lo que dice Rattasi. Bueno, estaba muy entusiasmado. Rattasi no decía esto. Perdón, dijo hace 2 años no decía esto, estaba muy entusiasmado. 304, Maxi. Los empresarios de afuera dicen que Argentina no es creíble. Ya nos vamos a estar nosotros. Harán falta 3 o 4 años para que lleguen las inversiones al país, dice Cristiano Rattasi. ¿Qué está diciendo Cristiano Rattasi? Bueno, más allá de quién sea el presidente el año que viene, acá, a ver si entienden, si acá no hay algo que te saque un poco de esta idea de la desconfianza generalizada, de este riesgo país del cual dice Duhovne, supongamos que Macri es reelecto, ¿va a ser Macri reelecto con 50% de los votos, triunfo categórico? No. A lo sumo, a lo que aspira Macri es un Congreso triunfo va a tener después. En balotaje y demás. Entonces, ¿qué hace Macri reelecto? ¿Vuelve a chocar en el 2020? Es decir, ¿qué hace una fuerza alternativa del peronismo triunfando el año que viene? Fíjense lo que dijo Eduardo Constantini, el dueño de Consultatio, lo conoce, el gran desarrollador inmobiliario. Ha dicho una cosa un poco obscena, Constantini, pero de alguna manera refleja cierto enojo que hay en el establishment económico con el propio Macri. Obviamente que le causa más pavor el regreso de Cristina, pero ha dicho, a ver qué dijo. Bueno, Constantini, aprovecho su mirada como empresario, no sé, la revista Forbes lo ha ubicado entre las personas más ricas de Argentina con $1.000 millones. Yo no sé si eso es cierto, es un cálculo de la evaluación que hacen de sus acciones que cotizan sí, lo afuera. que pasa es cierto, pero